Buen día, mis amadas hermanas. Estamos aquí frente a la palabra del Señor. En este mes de diciembre estaremos viendo en los evangelios cómo presentaba cada evangelista a Jesucristo y nos mostraba una visión distinta, eh, pero complementaria de nuestro Señor Jesucristo y su venida. ¿Ya? Comenzamos entonces con el Evangelio de Mateo, que como lo dice su nombre, fue escrito por Mateo. En el libro de Mateo, en el 9:9, se relata el llamamiento de este Mateo, también nominado Leví. ¿Ya? Dice en el 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y luego hace un banquete y invita a todos sus compañeros, y el Señor Jesús asiste a ese banquete. ¿Ya? Era un cobrador de impuestos, injudío. ¿Ya? Los judíos lo veían como un despreciable colaborador del Imperio Romano, o sea, un traidor. ¿Ya? Se presume que lo escribió en el año 50, antes de la caída de Jerusalén, que fue en el año 70. Posiblemente se escribió desde Antioquía. Fue escrito a lectores judíos, a fin de aportar las pruebas irrefutables de que el esperado Mesías judío había venido a establecer el reino de Dios en la tierra. Cita pasajes del Antiguo Testamento para afirmar y defender que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Las palabras claves del libro de Mateo son el reino de los cielos, el reino de Dios. Y hace énfasis en que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey mesiánico. En todo el Evangelio, más de 12 veces lo nombra como hijo de David, por su ascendencia real. Y hace 53 alusiones al Antiguo Testamento y 76 referencias al mismo. Y Mateo tuvo, al encontrarse con el Señor, la revelación de que Jesús era el Rey, que Jesús era el Mesías. Y él lo nombra así. Mire, dice en el 2:17, se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. O sea, en todos lados pone los versos del Antiguo Testamento, en Jeremías 31:15. Después en el 4:13 y 14 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, aludiendo a Isaías 9:1 y 2. En el 13:25 se cumpliese lo dicho por el profeta a través de un salmo, el Salmo 78:2. Y en el 21:4 y 5 nos dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías, que esto está en Zacarías 9:9. En el 27:9 y 10 nos dice que se cumpliese lo dicho, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías. En toda la escritura hace alusión a las profecías cumplidas. Por eso él lo marca y lo remarca como el Rey Mesías. Jesús, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero ¿qué esperaban los judíos? ¿Cómo
lo que los judíos esperaban de su Mesías. Primero que nada, los judíos esperaban que su Mesías fuese un guerrero, un campeón político, un héroe militar, que reuniría bajo la ley a los judíos dispersados, o sea, de los que estaban repartidos por todas las naciones y que serían vencedores frente a sus enemigos. También que los paganos serían eliminados y que la raza escogida de Dios sería la conquistadora del mundo. También sabían que el Mesías sería descendiente de David. La esperanza mesiánica que tenían los judíos era la suprema ascensión de la nación de Israel. Eso esperaban ellos de su Mesías. Pero qué lindo es cómo Mateo recibe esta revelación de ver al Señor como el Rey Mesías, un rey que caminó como un hombre común, aunque extraordinario, en medio de su pueblo. Él no lo nombra que era hijo de David, hace énfasis eso, porque por su descendencia real. José era descendiente de Salatiel, de Zorobabel, o sea, venía de descendencia real. Y María era descendiente de Natán, un hijo directo de David. Mateo demuestra a través de los 28 capítulos de su libro que Jesús era el Rey esperado, el Rey Mesías, y escribe este evangelio de una manera hacia los más educados, hacia los más personas con mayor conocimiento y también ricos. ¿Qué es lo que le fue revelado a Mateo? Primero, él muestra que Jesús es el Rey revelado, primero, en su nacimiento. ¿Ya? Jesús podía declarar ser ser el legítimo heredero del trono de David, ¿ya? Del linaje real. Él muestra en la genealogía, ¿cierto?, el linaje real de él. Además, en su nacimiento muestra cómo se cumplió la escritura. Dice en Mateo 1:22, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta cita que está en Isaías 7:14. Su ministerio, cuando Juan le pregunta a los discípulos, le manda a preguntar al Señor Jesús por medio de sus discípulos quién era él. Y en Juan 11 él les dice, los cojos andan, los ciegos se le abren los ojos, y le empieza a mostrar todas las señales que hacía el Señor Jesús, nombrando el pasaje de Isaías 35, 5 y 6. O sea, en su ministerio también estaba corroborado por el Antiguo Testamento, por la palabra profética, ¿ya? Los enemigos revelaron también su realeza. Dice,
A Abraham le hicieron la promesa, en ti serán benditas todas las naciones. Y vemos en un pasaje de Isaías 63 que dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Después, en otra cita en Zacarías dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de la nación, de las naciones de toda lengua tomarán del manto un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y en Mateo 2:2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido en su nacimiento? La palabra profética estaba. El rey rechazado también nos nombra. O sea, Mateo nos muestra el rey revelado en su ministerio. Sus enemigos revelaron su realeza y el rey rechazado en Isaías 53. Desde su concepción hasta su crucifixión, siempre estuvo bajo la nube del rechazo. También nos habla del rey que regresa. Mateo muestra detalles sobre la segunda venida del Señor, para validar a Jesús como rey que establecerá su reino en la tierra. Las señales nos mostraban también las señales. La estrella, dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Eso está en Números 24:17. En Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La ubicación de donde vendría el Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Eso está en Miqueas 5:2. La adoración de los magos, dice, los reyes de Tarsi de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Este es el Salmo 72, 10 y 11. La huida de Egipto. De Egipto llamé a mi hijo, decía Oseas 11:1. Jesús, el Rey, el cumplimiento del plan y del cumplimiento del plan, de la palabra y de las promesas de Dios. Mateo recibió esta revelación de que Jesús era el Rey Mesías y lo escribe para que su gente, para los judíos como él, pudieran reconocer a este rey. Qué hermoso es que el Señor se le haya revelado a este varón y con la humildad, ¿no?, que él tenía, porque él en todos lados se reconoce como publicano, ya como un cobrador de impuestos. ¿Cómo le estamos reconociendo hoy? En este tiempo de Navidad, en este tiempo, ¿cómo le estamos reconociendo al Señor? Hay una atmósfera de querer sacar al Señor de la Navidad. Se sabe que Él dividió la historia antes y después de Jesucristo. Sin embargo, se está intentando sacar a Jesús, pero ¿cómo le vemos nosotros? ¿Cómo le vemos a este Rey que en su grandeza, en su poder, en su poderío, en su majestad, quiso venir a salvarnos a nosotros? Vi un programa hace poco que nos muestra que dentro del universo somos sencillamente una mota de polvo atrapada en un haz de luz
Y yo pensaba, somos una mota de polvo. Y este rey dejó su gloria, dejó la expansión gloriosa del universo para venir a salvarnos, a mostrarnos que hay mucho más allá. Y fíjese, nosotros tenemos el plan cumplido. Tenemos la palabra profética más segura, dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos una promesa inmutable, más un juramento que está en Hebreos 6, 17 y 18, que dice así dos cosas. A ver, se los voy a leer. Mire, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos una promesa inmutable que no cambia, que no varía. Y además un juramento. Y estas dos cosas, dice, dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta. Nosotros tengamos esto como agarrarnos, dice, un fortísimo consuelo en medio de las circunstancias que vivimos, un fortísimo consuelo para asirnos de esta esperanza, para asirnos, para apegarnos, segura, que es nuestra segura y firme ancla del alma. O sea, nos asegura el Señor y además nos da una entrada liberada a la gloria. Jesús, dice, nos abrió el camino y Él es nuestro sacerdote intercesor por nosotros allá en la gloria. ¿Cómo le hemos visto nosotros? ¿Le hemos visto como el Rey? ¿Le estamos esperando como el Rey? El Rey ya viene. Dice Mateo, que es el que nos muestra. El Rey ya viene, dice aquí en la palabra del Señor. Por eso también ustedes en Mateo 24, 44, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mateo recibió la revelación de que Jesús era el Mesías, el Rey esperado. Muchos no lo vieron, muchos no lo reconocieron, pero Él lo mostró a través de toda la Escritura, confirmándolo, como decíamos en un principio, confirmando, a fin de aportar pruebas irrefutables de que el esperado Mesías judío había venido a establecer el reino de Dios en la tierra. Y él mismo, Mateo, nos habla de la segunda venida del Señor. Si él se esforzó para ser detalladamente mostrado
mostrar que era el Rey, que era el Mesías y que también vendría por segunda vez. El Rey ya viene, las señales están cumplidas. Ustedes también, dice, deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y en Apocalipsis nos dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que el Señor nos mire esperando, nos observe que estamos esperando su venida. Que como este discípulo que escuchó la voz del Señor, que le dijo, sígueme, e inmediatamente, dice, dejó todo y le siguió, que nosotros también podamos ser como este discípulo, que al escuchar la voz, sígueme, termina la carrera. Podamos decir, como dice Apocalipsis, el que da testimonio de estas cosas dice, vengo pronto, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén.